allí. Bien, mis hermanos, la semana pasada nosotros hablamos sobre el fundamento confiable, un fundamento confiable. ¿Se recuerdan? Y dijimos, estuvimos hablando de la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Y dijimos allí que toda la escritura es útil para nuestra enseñanza. También dijimos que toda la escritura es útil para nuestra corrección. O sea, tiene una utilidad dual para nosotros, es beneficiosa, ¿verdad? Nos enseña, pero también nos corrige. Y dijimos que toda la escritura, no solamente una porción de pick and choose de lo que queremos, ¿verdad? Sino toda allí Dios la usa para moldear el carácter del hombre de Dios con el objetivo de que cumpla su propósito. Y terminamos con una meditación de que Dios continúa soplando al oído sensible, tal como sopló la escritura a estos hombres en el pasado, ¿verdad? Que se la fue dictando allí, pues nosotros dijimos que Dios continúa soplando al oído sensible la palabra con diferentes propósitos. Unos para salvación, otros para restauración, otros para corrección, otros para dirección. Diferentes propósitos allí. Y terminamos con la pregunta, ¿lo estamos escuchando? Porque eso es lo importante. O sea, no es si Dios habla o no, Dios sí habla. De diferentes maneras, como dice en hebreo. Pero nosotros lo estamos escuchando. Y si lo escuchamos, ¿qué hacemos con esa información? La estamos obedeciendo, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, aunque no es una continuidad de la semana pasada, sí tiene mucho que ver. ¿Y por qué tiene que ver? Bueno, porque si escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, las dos cosas, hay menos probabilidades que incurramos en algunos de los temas que Pablo va a abordar con la iglesia de Corintios. Algunos temas que Pablo aborda con la iglesia de Corintios, nosotros vamos a ver hoy. Si nosotros estamos pendientes de la voz de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, hay menos posibilidades. No quiere decir que no pueda pasar, pero hay menos posibilidades que esto pueda pasar. La iglesia de Corintios, como la iglesia de Éfeso que vimos la semana pasada, la cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que fue la que estuvimos viendo, también esta iglesia de Corintios fue plantada por el mismo apóstol Pablo. ¿Yeah? Una iglesia bendecida en abundancia. Y miren lo que el apóstol Pablo dice sobre esta iglesia allí. Veamos Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a estar hoy en Primera de Corintios capítulo 1. Y aunque vamos a estar del 10 al 17, permítame leerle unos versículos antes, que son del 5 al 7. Y dice allí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, esta iglesia no solamente fue fundada con buena palabra, porque el apóstol Pablo fue su fundador. Y el apóstol Pablo traía de primera mano el conocimiento impartido por el Señor Jesucristo, más todo lo que él sabía como fariseo del Antiguo Testamento que había sido enseñado. O sea que fue fundada en buena palabra y permanecía en buena palabra. Una iglesia que también tenía personas muy educadas, con alto conocimiento, muy letradas. Una iglesia con bastantes recursos, yo te diría, por estar ubicada en Corintios, con una gran diversidad social y étnica, porque habían personas allí de todo el mundo. Pudiéramos compararla a nosotros como el estado de la Florida, donde tenemos una gran diversidad étnica aquí, de que vienen personas de todo el mundo, o LA, o Nueva York, todas estas ciudades grandes donde hay muchas personas de diferentes partes del mundo. Corinto era algo así. Entonces se imagina usted la variedad y la diversidad que había en Corintio. Lo tenía casi todo.
Pero también esta iglesia, por estas características que presentaba, también tenía serios problemas. Y cuando usted lee Corintios, usted se da cuenta de los problemas que tenía. Tenía problemas de inmadurez, y nosotros lo vamos a ver aquí en el capítulo 1. Había divisiones, nosotros lo vamos a ver aquí en el capítulo 1. Había problemas de inmoralidades sexuales. Un caso que se le había escrito personalmente al apóstol Pablo de una situación que estaba pasando dentro de la iglesia, capítulo 3. Había también allí problemas de glotonerías, capítulo 11, cuando se toma la cena del Señor. ¿Se recuerdan las advertencias? Que los que llegaban primero a la cena del Señor, porque la cena del Señor no es como la tomamos hoy, ¿verdad? Hoy la tomamos ya reducida, pero la cena del Señor era un banquete, una cena de verdad. ¿Y qué hacían los que llegaban primero? Comían todo, mis hermanos, muy poco dejaban para los que llegaban más tarde. Y no solamente se comía todo, sino que también se embriagaban, porque el vino era vino. Entonces, habían problemas serios en la iglesia de Corintios, también con glotonería, habían problemas de celo, habían problemas de envidia. ¿Por qué? Porque habían diversidad de dones dentro de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Los tenían básicamente todos los dones. Es una iglesia tan bendecida de parte del Señor que tenían todos los dones, pero entonces empezaron a haber contiendas y celos entre ellos, porque empezaron a clasificar los dones donde a uno le daban más jerarquía que otro, más espiritualidad, más rango. Y entonces eso causaba divisiones dentro de la iglesia también. Entonces, todas estas cosas, como tenía cosas realmente buenas, también tenía cosas que no eran tan buenas. Pero ¿por qué llegan a pasar estas cosas no tan buenas dentro de la iglesia? Bueno, pasan en todos los lugares, pasan en todos los tiempos. Corinto, a pesar de ser una ciudad próspera, era corrompida, llena de todo tipo de clases de vicios, placeres mundanos. Era una ciudad multicultural con la influencia de dos culturas. Una imperante que gobernaba, que era la romana, pero con la influencia que no se despegaron, griega. Entonces tenía una influencia greco-romana en cuanto a lo espiritual de los dioses y la idolatría, y en cuanto a la filosofía de los griegos todavía metida dentro de los romanos y la mezcolanza de ellos. Entonces todo esto estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una cultura así y surge la iglesia? Bueno, pues a menos que se pulgue bien la iglesia con la palabra de Dios, que se pueda descontaminar ese pensamiento, muchas de esas cosas penetran dentro de la iglesia si no se tiene cuidado. Y esas cosas culturales, filosóficas, entraron dentro de la iglesia. Corinto era un lugar preferido por los maestros filosóficos itinerantes que andaban de pueblo en pueblo para exponer su filosofía, su gran conocimiento que tenían. No solamente era Atenas, Corinto también. Y allí entonces llegaban con este tipo de filosofía los gnósticos, que ustedes han oído hablar de ellos también. Llegaban allí, los judaizantes también llegaban allí. Todas estas cosas era algo muy repetitivo en las iglesias del Asia allí. Hermano, usted ha escuchado tal vez oír a alguien decir acerca de esto, pero que a una persona anteriormente le dijeran Corinto, era una ofensa. Era una ofensa de las más graves y desagradables, porque se sabía lo que se le quería decir. Este es un Corinto. Era algo feo, porque sabía lo que significaba exactamente eso. Así que hasta ese grado estaba contaminada Corinto, a pesar de ser una ciudad próspera allí. Así que, hermanos, la semana pasada nosotros hablamos sobre la importancia de permanecer en la verdad. Eso es importante. Hoy el tema es lo importante que es cuidar la unidad.
lo imperante que es cuidar la unidad. Semana pasada el foco fue preservar la verdad, mantenernos en ella. Hoy el foco es cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque las iglesias, como la familia, incluye la suya ahí también, y la mía, las vidas que Dios está usando y que Dios está bendiciendo, van a ser el blanco perfecto, ideal de Satanás para meterse allí, para tratar de crear división, para tratar de crear cizaña, confusión allí y dividir. Si su familia Dios la está usando, su vida Dios la está usando, créame que se está convirtiendo en el blanco de Satanás. Si hay una iglesia que Dios la esté usando, va a ser el blanco de Satanás, porque él no va a estar quieto, no va a estar tranquilo con esto allí, mis queridos hermanos. ¿Cómo lo hace? Causando división, sembrando cizaña. Las iglesias que no están en la verdad, las iglesias que no están en la verdad, esas no les preocupa mucho a Satanás. ¿Por qué no les preocupa? Porque eventualmente ellas se van a disolver, porque no están cimentadas en un fundamento sólido. Entonces, eventualmente se van a disolver. Las iglesias que son un entretenimiento, que apelan a las emociones para pasarla bien, qué bien la pasamos hoy, qué tremendo estuvo esto, esas tampoco les preocupa a Satanás. Pueden estar llenas, pero esas no les preocupa tanto a Satanás. ¿Por qué? Porque esas iglesias no van a lo profundo, se quedan superficial. Se quedan allí en lo superficial. Y entonces eventualmente cuando vengan las cosas difíciles también se disuelven porque no hay raíz. No hay raíz allí, mis queridos hermanos. No hay transformación en la vida de los creyentes en esos lugares. Solamente fueron a pasarla bien. Ay, qué bueno, qué chévere. Salí muy animado, hinchado el pecho. Y el miércoles estamos desinflados de nuevo. Porque no hay algo sólido. No, en serio, hermano. Yo he estado en esos lugares. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y bueno, Dios los bendiga si ese es el concepto ministerio eclesiástico que tienen de ganar almas. Pero, ¿sabes qué? Cuando llegue la prueba, y la prueba va a llegar. Y la prueba se puede manifestar de muchas maneras. ¿Dónde vamos a buscar ayuda? ¿En qué nos vamos a cimentar si no conocemos las promesas de Dios? Si no conocemos la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, esa no les interesa a Satanás, honestamente. Porque esa él las tiene entretenida en eso. Las iglesias, sin importar su número, que se dedican a preservar la palabra de Dios, que comparten su fe, que muestran amor unos por los otros y al prójimo, esas son el blanco. Esas son el blanco. Porque esas están arrebatándole almas al Seol, al Hades, a la calle, una a una, poco a poco, una a una. Y eso le molesta. Eso le molesta a Satanás, hermano. Corinto fue atacada. Corinto estaba haciendo, no era una iglesia perfecta, pero Corinto estaba haciendo su trabajo y fue atacada. Otras más en la historia lo han sido. Y nosotros debemos de cuidarnos. Y debemos de cuidarnos mucho. Porque debemos de estar en la mira del enemigo. Debemos de estar en la mira del enemigo. ¿Sabe cuál es su arma más antigua? El arma del enemigo más antigua pero más efectiva es la que siempre ha sido: división. ¿Sí? Él llegó allí, fíjese, que él llegó y dividió a Eva de Adán. ¿Sí? Comenzó a trabajar por un lado, conquistó, enamoró con intrigas, con dudas, ¿verdad? ¿Verdad? Todo este tipo de cosas. Y entonces caen ellos dos. Y ellos dos traen, la desobediencia de ellos trae división, separación con Dios.
Esto siempre le ha funcionado. Y después vinieron las consecuencias, de las que usted y yo sabemos. Eso siempre ha funcionado, va a seguir funcionando. Hermano, College Road en español, College Road Baptist Church en general, no importa si es en inglés, no importa si es en French Creole, no importa si es en español, no importa si es en Dunelon. No somos una iglesia perfecta. No somos los mejores del pueblo, ni nunca lo seremos. No es eso lo que estoy diciendo aquí en esta mañana. Pero lo que sí te estoy diciendo es que Dios ha mostrado misericordia. Dios ha mostrado favor. Dios le plujo el querer usarnos en una medida y tiene planes para nosotros. Créame que Dios está guardándonos. Pero ¿sabes qué? El enemigo está ahí también. Está ahí y créame que va a estorbar. Yo te lo digo de corazón para que nos cuidemos unos a los otros. Para que nos cuidemos, para que cuidemos la obra de Dios. Porque ¿sabe qué? Cuando algo sucede nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Cuando algo sucede en la familia no nos afecta a todos. Si algo sucede en el matrimonio, hermano, nos afecta a los dos. Si algo afecta a la familia, nos afecta a los hijos, nos afecta a todos. Nos afecta a todos, hermanos. Y si algo sucede en la iglesia, nos va a afectar a todos también. Entonces, tenemos que cuidarnos unos a los otros. Quisiera que hoy viéramos algunas aplicaciones personales, pero también corporativas. Cuando digo corporativa, no tiene que ver con corporación mundana. Nosotros, corporativa, de nosotros. ¿Ok? Que pueden ocurrir en todos los niveles. Un cuerpo, un espíritu, una misión. Eso es lo que va a tratar de estorbar el enemigo. Estorbar la misión. Dividir el cuerpo. Sembrar cizaña para que la misión sea afectada. Eso siempre ha sido así. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice, y vayamos allá a la palabra de Dios en los versículos del 10 al 17. Vamos a leerlo todo rapidito y después vamos a compartir acerca de esto. Dice, os ruego pues, hermanos, hablando de la iglesia, lo llama hermanos, ¿okay? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahí viene lo primero. Después sigue diciendo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué tipo de contiendas? Ahora Pablo las expresa ahí, en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. Fíjense que había hasta uno de Cristo. Había un partido, un grupo de Cristo, que la mayoría de los scholars no conciben eso. Perdón, no conciben eso. Porque dice, ¿cómo va a ser que... ¿Y los otros entonces en qué estaban? Pero había uno hasta de Cristo. Versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, Pablo está respondiendo al pedido de una familia, de una persona que se llama Cloé. Le había informado que había ciertas divisiones dentro de la iglesia. Y en realidad la iglesia estaba fragmentada en 4 grupos.
estaba fragmentada en 4 grupos. Los de Pablo, bueno, tal vez algunos decían, bueno, es que Pablo fue el plantador de esta iglesia. Pablo fue enviado a los gentiles y esta iglesia predominantemente es gentil y bueno, nosotros, él es nuestro líder. Eso pasa. Nosotros seguimos a Pablo. Estaban los de Apolos, un judío muy educado, elocuente, apasionado, que conocía bastante las escrituras, especialmente las del Antiguo Testamento. Era de Alejandría, del norte de Egipto, esa parte de Alejandría allí. No solamente Apolos había estado en Corintios ahora, pero anteriormente había estado en Éfeso, donde Pablo también había plantado, y allá es donde Aquila y Priscila lo toman aparte y le enseñan un poco más acerca de la escritura. Y él había venido a Corintios y se había sentado en esta iglesia también. Y entonces parece que como era un líder realmente, pues rápido creó seguidores. No es que él los estuviera buscando, pero desgraciadamente los seguidores hacen eso, ¿verdad? Había otro grupo de Cefas, Pedro, el apóstol Pedro. Quizás, y estas son algunas de las especulaciones de los eruditos bíblicos, es que quizás los seguidores de Cefas eran judíos convertidos al cristianismo. Y entonces pues estos eran más apegados a la ley, a la circuncisión que tanto se había criticado, ¿verdad? Entonces eran más apegados a esto. Tal vez, esto es la especulación, no hay nada oficial, no se sabe por qué. Porque Pedro no fue a Corintios, pero tal vez estos eran judaizantes que estaban allí presentes también. Y estaban los que decían que eran de Cristo. Para ellos ni Pablo, para ellos ni Apolos, ni Cefas, es Cristo. Bueno, posiblemente ellos estuvieran en lo correcto. Pero había divisiones dentro de la iglesia, mis hermanos. Con esta fragmentación era fácil que eventualmente esta iglesia, mira, se separara, perdieran la efectividad en la ciudad de Corinto, y no solamente la efectividad, perdieran el testimonio de Cristo. Porque eso es lo que pasa cuando hay divisiones. Se pierde el testimonio de Cristo. Todas las iglesias, hermanos, todas las iglesias, empresas, tienen grupos afín, ¿verdad? Sí, sea por química, se caen bien, sea allí, no sé, por nacionalidad, se buscan, sea por ideología, comparten su misma manera de pensar, etcétera, allí. Y eso no es nada malo. Eso no es nada malo. ¿Por qué? Porque la diversidad fortalece. No es que sea mala la diversidad. La diversidad fortalece. El problema está cuando pierden el enfoque. Cuando se pierde el enfoque, el objetivo por el cual estamos juntos. No se trata de una uniformidad donde todos tenemos que pensar igual, donde todos tenemos que actuar igual, hablar igual, vestir igual, comportarnos igual. No es una uniformidad. O sea, en la diversidad hay fortaleza, es bueno. Pero si se pierde el enfoque, el por qué usted y yo estamos juntos, por qué Cristo nos ha juntado en un lugar que llamamos iglesia, con una misión. Si perdemos ese enfoque allí, mis hermanos, entonces van a haber graves consecuencias. Las divisiones debilitan. Las divisiones traen confusión. No solamente traen confusión para los que están adentro, traen confusión para los que tienen años en el Evangelio, traen confusión para los nuevos creyentes y traen confusión para los de afuera. Sí, es terrible, hermano. Eso es terrible. Traen desánimo y también traen apatía. He conocido yo cristianos que han pasado procesos de divisiones en congregaciones y te los encuentra y usted lo invita para, no, yo no quiero saber de, yo sigo a Cristo
yo sigo a Cristo en mi casa. A mi manera, yo lo sigo a Él porque las iglesias están llenas y empiezan a hablar. Pero es porque se han dañado, se han herido, han sido lastimados, todavía no se han recuperado y mientras más tiempo pase, peor es que se recuperen. Peor es. ¿Ve? Yo los he conocido así y es triste y es duro esto, mis hermanos. El problema de Corinto, como en muchas iglesias, ¿sabe cuál fue? Que habían sacado su mirada de Cristo. Habían sacado su mirada del Evangelio. Habían sacado su mirada de la palabra de Dios y la habían puesto en los hombres. Ese es el problema. Realmente allí, mis hermanos. Cuando usted y yo nos encontremos tentados a seguir a un hombre, a seguir sus ideas, a seguir su filosofía de pensamiento, sus enseñanzas, detengámonos, oremos y escuchemos la voz del Espíritu Santo y pasemos todo eso por este filtro, el filtro de la palabra de Dios, hermano. Sea este servidor que está aquí al frente suyo ahora, o sea cualquier otro. ¿Ok? Se lo digo de todo corazón. ¿Ok? Mire lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos Gálatas, otra iglesia del área también. Mire lo que él les dijo. Dice, Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Te das cuenta que esta situación no solamente era en Corinto, era en Gálatas, era en muchos otros lugares, donde llegaban personas y empezaban a agregar al evangelio, a torcer el evangelio, a añadirle al evangelio, a corromper el evangelio. A la iglesia de Gálatas le pasó. Y Pablo dice, imagínense. Hace tan poquito tiempo que esta iglesia se plantó con una palabra sólida. He dejado allí personas que comparten la palabra de verdad y ahora han llegado otros que han metido ideas nuevas en su mente y estoy maravillado que tan rápido ya han seguido tras esto. Y sigue diciendo, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo es duro en estos dos versículos que siguen. Dice, mas si aún nosotros, se incluye él, o un ángel del cielo, os anunciare, recuérdese, está bajo la dirección, guianza e inspiración de Dios, el Espíritu Santo. Por eso tiene autoridad Dios mismo decir, y si apareciera un ángel a estar hablando otra cosa que no sea de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la redención de nuestros pecados, sea anatema. Porque yo no he mandado ningún otro. Yo mandé a mi Hijo unigénito. Eso dice la palabra en Juan 3:16. Yo he dado a mi Hijo unigénito. Dios no dio a nadie más. Entonces él dice, si llega a venir un ángel, aún con otro evangelio, sea anatema también ese ángel porque no viene de mí. No viene de mí. Y Pablo lo dice por la inspiración aquí. Y sigue diciendo el 9. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Lo que sí hay son otras interpretaciones. Eso sí. No hay otro evangelio, sí hay otras interpretaciones. Y ahí es donde está la confusión y el peligro. No solamente para el evangelio, que son las buenas noticias del Señor Jesucristo, sino para toda la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué surgen las divisiones en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Bueno, surgen por muchas cosas. Surgen hasta por el color de una carpeta, por el color de una pintura, de un edificio.
O sea, es increíble, pero surgen divisiones por todo ese tipo de cosas. O sea, pero le voy a dar tres fundamentales. Le voy a dar tres fundamentales. La primera, un falso concepto del liderazgo. Un falso concepto del liderazgo que ponen el enfoque en los hombres en lugar de Cristo. Esto le pasó a la iglesia de Corinto. Endiosamos a las personas. Hoy vivimos en una cultura que endiosa a las personas. Endiosa a los deportistas, endiosa a las personas del entretenimiento, endiosa a los youtubers, endiosa a los pastores, a los evangelistas, los tienen endiosados. Y lo peor de todo es que las personas a veces se lo creen. Eso es lo peor. Se lo creen y después vienen las consecuencias allí. Esa es una de las principales razones. Un falso concepto del liderazgo, porque pone el enfoque en los hombres en lugar de Cristo. El segundo, intereses personalistas de los líderes que buscan el control y el aislamiento. Cuidado con eso, hermano. Mire, una de las características principales de sectas, que usted se puede dar cuenta si usted está entrando a estudiar en una secta, es el aislamiento y el control. Cuando hay ese control de que no puedes hablar con nadie más que no sea de tus hermanos aquí, porque te van a corromper. Y empieza ese control, póngale cuidado. Póngale cuidado porque te están aislando. Te están aislando. Eso siempre ha funcionado, no solamente en la iglesia, eso ha funcionado en todos lados. Una de las cosas que hace el comunismo es eso, aislar. ¿Sí? Eso es lo que hace. Mira cómo está North Korea, ¿no está aislado? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el comunismo en la familia. Siembra duda y aísla hasta la familia porque tú no sabes quién es el que está a tu lado. ¿Ya? ¿Sí? Control y aislamiento. Tercero y último, desacuerdo sobre interpretaciones doctrinales y enseñanzas falsas. Por lo general, por ahí vienen las causas de las divisiones. Las causas de las divisiones, específicamente en las iglesias, viene por esos tres lugares. Se pone la mira en los líderes y no en Cristo. Segundo lugar, ejercen un control y aislamiento, ¿verdad? Que es intereses personales de los líderes. Y tercero, por asuntos doctrinales y falsas enseñanzas, las cuales ellos dicen que están en lo correcto, aunque usted le vaya y le diga y le muestre por la palabra de Dios que no es así, dice que eso es una mala interpretación nuestra, que ellos tienen la revelación de Dios. Y entonces usted dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues usted sabe lo que tiene que hacer. Váyase de ahí. ¿Qué hace ahí? Sí. Yo le he dicho antes aquí, y lo voy a repetir. Muchas veces yo he encontrado que personas se quedan en las iglesias a sabiendas que están en doctrinas de error por el socialismo. Ya han creado mancuerna, ya han creado amistad, ya han creado una unidad, algo, una empatía con otras familias, con hermanos, que les cuesta irse de ahí. Y eso les hace quedarse ahí, a pesar de que saben que están en cosas de error. Entonces, tienes que balancear y decir, ¿qué pesa más? ¿Honrar a Dios o seguir con esta amistad? Porque uno puede seguir con la amistad, pero fuera de ahí. Porque si la persona quiere seguir ahí, no hay ningún problema que siga ahí, ya eso es una decisión propia. No tiene por qué dejar ser mi amigo o mi amiga. ¿Cierto? Pero yo voy tras la palabra. Pero no nos quedamos ahí, porque me siento bien. Después el sentimiento de soledad me coge en mi casa y nadie. No. Dios tiene más amigos y más hermanos en otros lados. Pero eso es lo que creamos en nuestra mente, mis hermanos. Debajo de cada una de estas sombrillas que le dije, que fueron tres, caen muchísimas cosas.
Cada una de estas sombrillas pasa por el egoísmo, pasa por el orgullo, pasa por la falta de perdón y por la falta de enfoque. Pablo hace las siguientes preguntas en el versículo 12. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Realmente Cristo no está dividido. De acuerdo a lo que nosotros leemos en Juan capítulo 17. Cristo no está dividido. Él es la cabeza de la iglesia. Él es parte fundamental del cuerpo. La cabeza con el cuerpo es uno, un cuerpo. No es la cabeza un cuerpo y el resto del body es otro cuerpo. No, es un cuerpo con diferentes miembros. Y no hay una analogía mejor que esa. Realmente, mis queridos hermanos, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. No andamos separados de la cabeza. ¿Sí o no? Pura lógica. Este cuerpo que es la iglesia, Cristo es la cabeza, no anda por ahí una cabeza sola y un cuerpo por allá solo. Andamos juntos. Y entonces, si Él es la cabeza, andamos bajo su dirección, no la dirección de nadie más. Ahora, si escuchamos y si somos alimentados bajo los líderes que Él tiene en sus lugares, que lo siguen a Él y que lo honran a Él. Eso no hay ningún problema con eso. ¿Ve? Cuando un miembro no funciona en unidad con la dirección de la cabeza, no sé, sufre hay mala comunicación ahí, algo está pasando. Hermanos, cuando no hay unidad, sufre el cuerpo, sufre el espíritu y se afecta la misión. Cuando no hay unidad, se afecta todo, mis hermanos. Mira, yo he andado en estos días con unas cuestiones en las rodillas, que no son de dolores musculares, nada, fue que se me quemaron. Oye, eso afecta a todo el cuerpo, mi hermano. Dios mío, ¿verdad que cuando usted se da una cortadita, no le afecta a todo el cuerpo? Sí, si usted allí iba a decir una etnia que trabaja mucho las uñas, pero no. Que usted va a hacerse las uñas ahí a las mujeres y le cortaron de más allá. Ay, cómo duele eso, ¿verdad? ¿Ah? O el pedicure ese. Y yo no sé por qué cuando se corta de más o pasa algo en el pie, yo no sé por qué camina y todos los golpes van a dar allí. ¿Verdad? Todos los golpes. Hermano, tal vez antes uno se daba el golpe y no lo sentía porque no tenía nada. Es lo que yo he pensado, ¿no? Buscando lógica. Pero qué tremendo eso, hermano. Pero el punto es cómo te afecta a todo el cuerpo. Porque te entra un dolor y te da hasta el corazón, las palpitaciones. ¿Sí o no? Es cierto, hermano. Es cierto que nos afecta a todo, hermano. La desunión en el cuerpo nos afecta a todos. Nos duele y afecta la misión. Afecta completamente la misión. Escuche estas tres súplicas del apóstol Pablo a los corintios y también a nosotros dentro de estos versículos. Voy a tratar de speed up a little bit porque tenemos Discovery ahora a las 2:30. Dice, primero estemos unidos en el mismo sentir y propósito. Esto es lo primero que Pablo nos dice a nosotros en el versículo 10 allí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese mismo sentir, hermano? Tal vez se pregunta a uno. ¿Cuál es ese propósito y el sentir que Pablo le está diciendo a los corintios y también a nosotros? Bueno, el propósito es el reino de Dios, hermano, no es el reino de los hombres. El propósito es el evangelio, las buenas noticias de Cristo, no las buenas noticias mías. El propósito es la gran comisión. Ir y hacer discípulos, ese es el propósito, ese es el sentir que debe de unirnos. El propósito es la santidad personal de nosotros, no andar como queramos. Porque Pablo más adelante, acuérdense de muchos de los problemas que estaban abordando
en la iglesia de Corintios. Y una de las cosas que Pablo dice, todo me es lícito, ¿pero qué? No todo me conviene. No todo me conviene. Y esto se dice en este mismo medio ambiente. Así que el propósito es la santidad personal. No son mis propósitos, no son mis preferencias, no son mis asuntos. Cualquier otra cosa que no sea para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios, para el alcance de los perdidos, debemos de evaluarla, orar si viene de Dios o no, o viene de algún otro lugar. Punto. El propósito, el mismo sentir es ese. Para eso es que Cristo nos tiene aquí, para adorarlo a Él en primer lugar. Él es el centro de este lugar, no nosotros. Y por eso yo le digo que a veces los hombres pierden el enfoque cuando se planea un servicio de adoración. Porque cuando se planea un servicio de adoración, no se planea ¿para qué? Para que la adoración musical tenga la prominencia, para que el predicador tenga la prominencia, para que el que enseña escuela dominical tenga la prominencia. No, se planea un servicio para que Dios tenga la prominencia en todo y su palabra tenga la preeminencia en todo. Para que la escuela dominical hable de Dios, para que el worship alabe a Dios y todos juntos alabemos a Dios. Para que cuando se predique aquí nos enfoque a adorarlo a Él y acercarnos más a Él. Cuando se planea un servicio se tiene que planear en ese orden. Él es el centro, hermanos. Él es el centro. Y eso le molesta al enemigo, hermano. No le gusta eso. Cristo no se contradice. El versículo de Lucas 11:17 dice, mas él, hablando con los fariseos, le responde, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Porque él lo estaban acusando de que si echaba los espíritus inmundos por Belcebú, el príncipe de los demonios. Dice, imagínate, si Satanás está dividido contra sí mismo, no prevalece. Entonces él los confronta a ellos. Ahí le dice, bueno, ¿y vuestros hijos por quién lo echan fuera entonces? ¿Ves? Nuestro sentir y propósito en común es que cada día nos parezcamos más a Cristo. Así promovemos la gloria de Dios y no la nuestra. Cada vez que las personas pueden decir, wow, ¿cómo ha cambiado fulano? ¿Cómo ha cambiado fulanita? Wow. Ya no se mira. Es la misma persona, pero ya no se mira como antes. Ya no habla como antes. Ya se le ve algo diferente. Quiere decir que está reflejando más a Cristo ahora. Y eso trae gloria al Padre. No es que sea perfecto, perfecta, pero trae gloria al Padre. Ese es nuestro sentir, nuestro propósito. Segundo, Pablo nos exhorta que escuchemos el propósito de la unidad. Los líderes y sus ministerios deben señalar siempre a Cristo. Los corintios habían intercambiado el orden. Le daban más importancia al mensajero en lugar de enfatizar el mensaje que ellos hablaban. Quitaron la vista del Señor y lo pusieron en los siervos de Él. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3. Usted nada más pasa un par de páginas de su Biblia, ahí mismo en 1 Corintios, y vaya al capítulo 3 y vea y dice, porque él amplía esto ahora, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ya ustedes tienen tiempo en el Evangelio. Ustedes deberían de ser maduros ya. Ustedes deberían de digerir todas estas cosas, arreglarlas entre ustedes. ¿Sabe? Otra de las cosas que me olvidé de decirles anteriormente es que habían problemas que los estaban llevando a los tribunales. Y Pablo dice, ustedes, imagínense el escenario que estamos haciendo allá en los tribunales del mundo. Ustedes no son capaces de ser lo suficientemente maduros, de amados entre vosotros y perdonados entre vosotros, y que alguien tenga sabiduría para poder resolver un altercado, un malentendido, algo en la casa de Dios, que ahora tienen que irlo a llevar a los tribunales para estar en boca de los tribunales, en boca de todos los demás. Porque eso es lo que hacen. Y si eso que son cristianos, mira cómo están de pleitos.
Y Pablo lo dice, os di a beber leche y no vianda, pero aún no eres capaces ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, si no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo. Él había plantado la iglesia, Apolo seguía dando la buena palabra en aquel lugar. Apolo no estaba reclamando ningún tipo de liderazgo, es la gente que lo estaba ensalzando por otro lado allí. Y si el que planta y el que riega son una misma cosa, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted y yo seguimos a Cristo, porque nadie ha pagado por mi pecado para que ahora yo me deje arrastrar por el pensamiento, por interpretaciones y enseñanzas de hombres aprendidas, aunque suenen religiosas. O sea, ninguno ha muerto por mí, ninguno me ha perdonado como me ha perdonado Cristo. Entonces ahora viene alguien diciéndome que esto, lo otro, no, porque no es así, porque es así. Pero un momentito. Pero si aquí en la palabra de Dios dice esto. Y aún así las personas siguen a personas en vez de seguir a Cristo. Están ciegos. Están ciegos y traen desunión. Dividen. Y pasó en el tiempo de Pablo y sigue pasando. Pablo dice, ¿a qué está dividido Cristo? No. La respuesta a esa pregunta es bien amplificada y esclarecida en la Escritura. Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Y cuando se bautiza uno, se bautiza en un acto simbólico de muerte y a la vieja vida y resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús. No en fulano, no en mengano, no en esperancejo. ¿O no? En eso nos hemos bautizado todos. Y eso es lo que Pablo está argumentando con ellos. Dice, yo bauticé a algunos de ustedes, pero no todos. Pero es que a mí no me envió Dios a bautizar, a mí me envió Dios a predicar el Evangelio. Eso es lo que está él enfatizando aquí. Eso nada tiene que ver con ninguna otra persona que no sea Cristo. Para permanecer unidos a pesar de las diferencias, hay que mantener el enfoque en el propósito. Y el propósito es Cristo, hermano. El propósito es Cristo. Déjame decirte una última cosa. La desunión obstaculiza la propagación del Evangelio. Sí. Primera de Corintios capítulo 2, ahí una página antes del 3 que leímos. Dice el versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo sabía a qué tipo de personas se iba a enfrentar cuando llegara a Corintio. Él sabía la dinámica de la ciudad, él sabía las personas que allí vivían, él sabía la cultura filosófica de aquel lugar. Y dice, yo no voy a llegar ahí. Pablo tenía la elocuencia para hacerlo, ¿o no? Era un hombre educado. Tenía el conocimiento. Él podía haber llegado allí y haber hecho un derroche de conocimiento. Pero él dice, pero yo fui intencional. Dice, me propuse no llegar allí con elocuencia, con palabras rebuscadas, refinadas, ni nada de eso. Yo llegué allí a hablar de Cristo, y no solamente de Cristo, sino de este crucificado.
¿Te das cuenta? O sea, Él vino directo al grano, a lo que es. Para que eso fuese lo que permaneciese, para que eso fuese lo que quedase allí recordado, mis hermanos. Dice el versículo 17, el último de nuestra porción de hoy, de Primera de Corintios, del 10 al 17, en el capítulo 1. El versículo 17 dice, en Reina Valera dice de la siguiente manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, si la cruz de Cristo no tiene peso, ¿qué es lo que tiene peso entonces? Si la cruz de Cristo no tiene peso, ninguna otra cosa lo tiene. Nueva Versión Internacional dice, ese mismo versículo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, que es el evangelio, lo mismo que dice arriba. ¿Okay? Y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Para que no pierda su eficacia. Cuando confiamos en el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz por la fe, esa fe está basada en el poder de Cristo y no en la presunción humana, no en la manipulación humana, sino en el poder de la cruz de Cristo. Y eso fue lo que se propuso Pablo compartir con los corintios. Nada, hermano, nada, absolutamente nada va a sustituir la obra redentora de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nada va a sustituir la palabra de Dios. Nosotros podemos usar cuanta cosa queramos en los servicios, pero nada va a sustituir esto, la palabra de la cruz, que para unos, como dice la misma palabra, es locura, para otros es vida. ¿Sabe? Porque usted sabe lo que Dios, el Espíritu Santo, usa para traer convicción de pecado a un alma. Es la palabra de Dios. Es su propia palabra. Esa palabra que nos confronta en lo profundo de nuestro corazón. Lo demás tiene su lugar. Yo no voy a estar diciendo que no. Las ilustraciones, las anécdotas, todo eso tiene su lugar. Pero lo que te confronta, lo que escudriña lo profundo allí, es la palabra de Dios. Pablo se propuso llegar a Corinto con esto. Entonces él dice, yo ahora estoy maravillado que estén uno por un lado diciendo que es seguidor de este del otro, cuando Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. Nadie, Apolos no murió por ti en la cruz, Pablo tampoco murió por ti en la cruz, Cefas menos. Cristo murió. Entonces, ¿por qué os habéis apartado de Cristo? ¿Ve? ¿Sabe, hermano? La desunión comunica varios mensajes, pero no comunica el propósito de Dios. Comunica varios mensajes. Comunica que estamos divididos. Comunica que yo sigo a este, como en el caso de que habían 4 grupos. Comunica en que yo estoy en desacuerdo con lo otro y más acuerdo con esto. Entonces, todo ese tipo de cosas internas es el mensaje que estamos dando. Y esto es lo que Pablo está tratando con ellos. Hermano, Dios solo tiene un mensaje. Un solo mediador. Y un solo camino. Y ese se llama Jesucristo, hermano. No hay otro. No hay otro. Termino con esta cita bíblica de Juan 17, que usted la conoce. Dice, para que todos sean, esta es la oración de Jesucristo, por ti y por mí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre,
en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el mensaje, hermano. Ese es el propósito de Dios. La unidad glorifica a Dios y manda un solo mensaje. Estamos unidos, no uniforme. Tenemos diversidad. Eso es espectacular, es buenísimo. Pero estamos unidos en una misión, en un propósito, en un mismo sentir. ¿Te das cuenta? Eso es cuando el hombre aparta la mirada de esto, cae en estas otras cosas. Sigue diciendo ahí el apóstol Juan, la gloria que me diste, el Señor Jesucristo, perdón, por medio del apóstol. Dice, que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado. Hermano, oremos por una iglesia centrada en Cristo. Ese es el lema nuestro este año, ¿verdad? Centrados en Cristo. Bueno, este lema debería de seguir con nosotros el resto de nuestras vidas. Centrados en Cristo. Centrados en Cristo. Oremos por sabiduría para abordar y sanar divisiones dentro del cuerpo de Cristo. No es que las haya entre nosotros. Porque tal vez usted dice, el pastor está trayendo esto porque está abordando algún tema que está pasando internamente dentro de la iglesia. ¿Verdad? Pero no. La gloria para Dios. Y delante de Dios que estoy, se lo puedo decir. Sin ninguna reserva. No hay nada en este lugar, en ninguno de los idiomas. En ninguno de los idiomas. Pero como sabemos que hay una gran cantidad de personas mudándose a Ocala en este sector nuestro. Sabemos que Dios está usando a toda la iglesia, no solamente hispana, a toda la iglesia. Sabemos que eventualmente pudiese llegar porque somos el blanco del enemigo. Sabemos eso y estamos conscientes de eso. Y dicen allá en el pueblo mío, bien en el campo, que antes que caiga la gotera es bueno poner la teja. ¿Verdad? Sí, es bueno abordar los temas. Como venimos hablando del fundamento. Hoy la unidad. La semana que viene otro. Demos gracias a Dios por el poder del Evangelio que nos une aún en la diversidad. El poder del Evangelio nos une aún en la diversidad. Termino con esta meditación que dice, la unidad nos fortalece, el enfoque nos da propósito y la misión nos mueve. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Nada. No tiene por qué detenernos nada. Mantengámonos en movimiento, hermano. Porque si te mantienes en movimiento, quiere decir que estás enfocado. Estás enfocado en la misión y en el movimiento nos vamos a seguir fortaleciendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias